escribirlo, agarro un papel, ¿viste? Porque la cabeza no es la misma. Entonces, lo que sí es diferente hoy es justamente el día que estamos celebrando, un día muy importante para los trabajos de Viale. Recién charlando con algunos compañeros, algunos como yo tenemos la mitad de la vida de vialidad adentro de nosotros. O sea, 45 años yo, acá el compañero Raúl Rizzo 53 y así. O sea, tenemos unos cuantos años, digamos, invertidos y por supuesto queremos principalmente agradecerle a la casa por habernos aguantado tantos años acá adentro. Así que agradezco desde ya la presencia acá del compañero Gustavo Arrieta y con este agradecimiento a todos los funcionarios que hoy están con nosotros acompañándonos y nos han permitido, digamos, de los trabajadores hacer este homenaje a nuestra repartición. En tan importante ocasión, no resulta menos importante, valga la redundancia, hacer una breve reseña histórica de nuestra vialidad, que nos permitirá establecer desde la óptica de los trabajadores un hilo conductor de dónde venimos, cuáles son los hechos importantes que sucedieron en estos 90 años y dónde estamos hoy. La historia reciente, sobre todo de los últimos 50 años, muestra que, salvo en cortos periodos de tiempo, solamente en los mandatos de Néstor y Cristina se evidenció una fuerte y decidida política de gobierno orientada a la recuperación de las funciones de vialidad nacional y a una sostenida inversión en materia vial. El 5 de octubre del año 32, mediante la ley 11658, se creó la Dirección Nacional de Vialidad, lo que constituyó el primer pacto federal vial, de la historia de nuestro país, perfeccionado luego por decreto ley 505/58, que algunas modificaciones que vinieron con otros regímenes legales que no vienen de suerte, digamos, nombrar en este momento. En ese pacto, la provincia otorgaron a la nación la facultad de percibir y de distribuir los recursos viales, de tal suerte de dotar al vasto territorio nacional de una infraestructura caminera adecuada, que minimice los costos de transporte carretero, posibilitando de esta manera el crecimiento del país y una vigorosa inserción en el mercado económico mundial, generando recursos económicos que luego puedan volcarse en el bienestar de todos los que habitamos el suelo argentino. Luego de la dictadura fusiladora del 55, más precisamente desde la década del 60, se instaló la República Argentina, en ocasiones impuesta por la fuerza en la dictadura militar, lo que se identificó como una especie de dictadura de pensamiento único, apoyado por una gran parte de la clase política y de la dirigencia gremial claudicante, y fogoneado y publicitado desde los medios de comunicación dominantes, tanto internos como externos, donde se nos quiso imponer la idea de que la única manera que podíamos estar a tono con el pensamiento mundial era adoptando esta, entonces incipiente, doctrina neoliberal. Esta suerte de dictadura ideológica no admite sitios para debate, ni propuestas alternativas, ni críticas. Tiene un total desprecio por la ética, por los valores humanos y el sentir nacional. Hoy lo estamos comprobando día a día, después de varios años de sufrirlo a nivel mundial. De sus manos se ha instalado en el seno de nuestra sociedad una política puramente economicista, en donde el hombre se encuentra al servicio de la economía y no la economía al servicio del hombre. En el contexto de este pensamiento, se inició el proceso de debilitamiento y de achique de vialidad nacional. En el año 1968, con la sanción de la ley 11.597, se crea el Fondo de los Combustibles y se modifica su distribución entre vialidad nacional y las vialidades provinciales. Al mismo tiempo que incorpora nuevos sectores para su distribución, tales como la energía, el Fondo Nacional de Infraestructura de Transporte y Rentas Generales. La ley preveía entonces un nuevo cálculo de la participación del sector vial sobre el valor de la retención. Por supuesto, todo esto en detrimento de los fondos viales.
Estos ataques a la repartición, que también amenazaban la fuente laboral, generaron inquietud entre los trabajadores de Vialidad Nacional, que se organizaron en sindicatos de primer grado y confluyeron luego en una organización de segundo grado, la Federación del Personal de Vialidad Nacional, dando a luz luego el nacimiento del Convenio Colectivo de Trabajo 1/75, que constituyó el primer convenio colectivo de trabajo que tuvo la Administración Pública Nacional. Hasta hoy, un compendio modelo de resguardo de derechos de las y de los trabajadores del sector, y que fue uno de los pilares para sostener al organismo vial en la jornada de lucha de años posteriores, sobremanera en los aciagos días de la dictadura cívico-militar instaurada en el año 1976 y los procesos de privatizaciones posteriores operados fundamentalmente en los gobiernos de Menem y de la Rúa. En el año 1989, la ley 23.697 de emergencia económica recorta el 50% de los fondos destinados a los caminos. En 1990, con el decreto 2733 del año 90, se eliminan los fondos específicos a las vialidades. En el año 1991, con la sanción de la ley 23966 del impuesto a los combustibles, se restituyen esos fondos, pero únicamente para las vialidades provinciales, no la vialidad de la Nación. La vialidad de la Nación empieza a depender su financiamiento del Tesoro Nacional. En la actualidad, solamente un pequeño porcentaje de ese impuesto, menos del 8% del total de los fondos generados por esa ley de impuestos a los combustibles, va a la ruta, a la vialidad provincial. Miren ustedes lo que fue la estación. La quita de los fondos específicos viales hizo que resultara casi imposible sostener una programación de inversión en obra vial en el mediano o en el largo plazo. Se dejó o se postergó la construcción de obras nuevas, se dejó de intervenir en tiempo y forma en las tareas de mantenimiento de rutina, y podemos enumerar muchísimas cosas más que se dejaron de hacer. El desfinanciamiento del organismo vial influyó negativamente y de manera determinante en el desarrollo de nuestro país, por la incidencia en los costos del transporte tanto de la materia prima como de los productos elaborados, tanto lo que se consume en el mercado interno como lo que se exporta. Como sabemos, la competitividad es un factor determinante para la inclusión de la economía productiva de un país en el mercado internacional. La inserción y participación en el circuito comercial mundial son factibles en la medida en que los productos y servicios que se ofrecen tengan precios razonables y atractivos. Caso contrario, solo cabe la marginación. Uno de los factores de mayor influencia en la competitividad sobre los costos de transporte, donde el estado del camino, uno de los mayores factores de influencia son el estado del camino. Un diseño apropiado y el buen estado de la red de caminos contribuyen a reducir los gastos de transporte. En nuestro país, las regulares o malas condiciones de la ruta implican severos costos adicionales en el transporte que se cargan en los productos, hasta provocando en algunos casos quiebres en la economía. Estudios realizados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe determinan que una conservación vial deficiente puede representar para el país pérdidas similares al crecimiento de la economía, entorpeciendo y hasta haciendo inviable el desarrollo de una nación. Luego de 30 años, quedó demostrado en nuestro país el fracaso de las privatizaciones, en el rubro que uno mire, ya sea en energía eléctrica, en gas, en ferrocarril, etc., innumerables, digamos, las concesiones. Las concesiones implementadas acá en Vialidad Nacional tuvieron el mismo resultado. Las privatizaciones nuestras son las rutas concesionadas. El mismo resultado que en el resto. Como consecuencia de una pretendida y publicitada transformación del Estado, a la Dirección Nacional de Vialidad se le sacaron la totalidad de sus recursos específicos, pasando a depender de una asignación de fondos en el presupuesto anual de la Nación, que además de haber sido siempre insuficiente relacionado con el volumen de trabajo y la longitud de los caminos a atender, nunca fueron asignados en su totalidad en el periodo que fueron previstos aplicarse, con el agravante de que una gran parte de estos magros recursos fueron destinados para subvencionar las concesiones viales con peaje,
desvirtuando por completo el principio con el que las mismas habían sido concebidas. Es decir, se pasó de un sistema de concesiones que entregaría como consecuencia de su explotación un canon al Estado a concesiones subvencionadas que en lugar de aportar recursos para el sector vial redujo los escasos recursos asignados al organismo. Resulta entonces que en el sistema actual de concesiones es una pesada carga en los costos de los transportes carreteros y para los usuarios en general, ya que se están pagando por el mantenimiento de la ruta valores mucho más altos que por la misma tarea se insumen los organismos viales por administración. En el pasado gobierno neoconservador que encabezó el expresidente Macri, quedó como una herencia para nuestro país, todos lo sabemos, no solo la pesada deuda externa e interna que conocemos, también dejó en Vialidad Nacional otra pesada deuda con las empresas contratistas, que el gobierno actual se hizo cargo y saldó al inicio de su gestión como una muestra para inyectar divisas en el circuito de la obra pública. También dejó el expresidente Macri las rutas nacionales en un calamitoso estado de conservación. A fines del 2019 se estimaba que el 60% de nuestra red vial nacional estaba en malas o en regulares condiciones. Esta mirada retrospectiva nos confirma indubitablemente que hay dos modelos de país en pugna. Eso ya lo sabemos todos los que estamos militando y hay muchos que todavía no se terminan de convencer. También los dos modelos en pugna están acá dentro de nuestra repartición. Dentro de la estrategia montada por los gobiernos neoliberales está la de dejarles como herencia a los gobiernos populares elementos que les provoquen fuertes condicionamientos al momento de ejercer su mandato. A la acción de lo que ya conocemos, medios de prensa, software y ese tipo de acciones que las tenemos presentes todos, le dejan pesadas deudas. En nuestra realidad actual vemos cómo el Fondo Monetario Internacional nos está imponiendo pautas no precisamente favorables al desarrollo del país y menos al bienestar de sus habitantes. Estos factores deben hacer reflexionar a los gobernantes y a la sociedad, para lo cual debe replantearse la temática de la infraestructura vial y de su rol como motor básico en el desarrollo económico, social y en la integración regional del país. Desde el sector de los trabajadores de Vialidad Nacional y particularmente desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional, creemos que este ICO, que significan los 90 años que estamos festejando de nuestra querida repartición, debe ser el punto de partida para una refundación de Vialidad Nacional y de la vialidad argentina en general, donde se contemple retomar el espíritu de creación del organismo vial. Debe procederse a un cambio de actitud inmediata, impulsada tanto desde el organismo vial del Estado Nacional como desde los sectores activos que representamos los sindicatos y los trabajadores. De manera urgente se debe definir y sostener como política de Estado a la política vial que necesitan y reclaman las economías regionales y los pueblos del interior del país para posibilitar su desarrollo armónico. Ello implica que se debe contar con una Dirección Nacional de Vialidad jerarquizada y dotada de los medios necesarios para poder funcionar con efectividad, recuperando el prestigio que tuvo una vez a los efectos de consolidarse de una vez por todas como el organismo vial rector del que emanen las pautas para la planificación, el desarrollo de los programas, el control de las obras ejecutadas y la ejecución del mantenimiento de rutinas por administración, asumiendo la responsabilidad de la ejecución de una política vial coherente, integrando al país en su conjunto. Todos los habitantes de este suelo, y en particular los que trabajamos y militamos dentro del Movimiento Nacional y Popular, debemos fijarnos puntos de coincidencia y actuar en conjunto para alcanzar metas definidas. Pretendemos que este acto de hoy no sea un descubrimiento de una placa más ni un discurso de ocasión más. Confiamos en que sea el punto de partida para una vialidad nacional mejor y para una nación mejor. La FEPEVINA, lejos de quedarse solamente en la lucha de defensa de la repartición, ejercitada en los últimos 4 años del macrismo, desde la asunción del frente del gobierno por nuestro presidente Alberto Fernández, ha manifestado su voluntad de colaborar
aportando diferentes propuestas relacionadas con la recuperación del rol activo de Vialidad Nacional en la ruta con sus trabajadoras y trabajadores y con sus equipos, en la inteligencia de que es la mejor manera de defender nuestra fuente de trabajo. Por eso, en esta tan significativa fecha, las trabajadoras y los trabajadores viales invitamos y nos ponemos a disposición de la autoridad de nuestra repartición, conducida por el aquí presente, nuestro estimado compañero Gustavo Arrieta, por el compañero ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodi. Nos comprometemos a trabajar juntos para llevar a estos objetivos tan concretos y tan necesarios, tanto para el organismo vial, para sus trabajadores y trabajadores, como para la salud y el progreso de la nación y de todos sus habitantes. Y donde algunos de los más importantes son, que nos interesan a todos. Como primer punto, el pase a planta permanente, querido compañero Arrieta. Hoy nuestros compañeros y compañeros tienen más de 15 años, muchos de ellos, prestando servicio todavía con el rótulo de transitorio o de transitorias. Como punto segundo, decimos que la ejecución del mantenimiento de rutina en las rutas nacionales debe realizarse por administración. Se debe considerar la elaboración de un programa para ello progresivo y de intervenciones que permita a las unidades operativas de la repartición, que son los distritos, absorber el volumen de trabajo a la par del crecimiento de sus recursos financieros, humanos y de equipos para poder trabajar. Se debe dotar a la repartición también de una escala salarial acompañado de un nuevo nomenclador de funciones que dignifique a sus trabajadoras y trabajadores, recreando la carrera administrativa, hoy muy desvirtuada en la repartición. También eso es parte de la pesada herencia que nos quedó del neoliberalismo. La FEPEVINA viene proponiendo su adecuación en el marco de la mesa paritaria hace más de un lustro. Al efecto, se ha presentado hace muy poco un nuevo proyecto sobre el tema que está en consideración en paritaria. Después necesitamos intensificar los programas de capacitación del personal, sobremanera en las áreas técnicas y operativas. Para ese objetivo, nuestra organización ya hizo una solicitud de capacitación de maquinistas viales que está actualmente en proceso de aprobación por la Administración. Dentro de este tópico, también resulta fundamental la reinstalación en el seno de la repartición de las escuelas técnicas viales. Necesitamos una redefinición de la Red Nacional de Caminos y la elaboración y adopción mediante ley de la Nación de un sistema multimodal de transporte que permita minimizar los costos del traslado de bienes y servicios, integrando el transporte terrestre por rutas y ferrocarril con el marítimo y fluvial. Todo ello teniendo al Estado Nacional y a los Estados provinciales ejercitando las acciones soberanas necesarias para recuperar el control estratégico sobre estos sistemas que nunca se debió haber delegado en manos privadas y menos en manos extranjeras. Ello, indudablemente, debe incluir la recuperación de una marina mercante puesta al servicio de los intereses de la patria. Se debe elaborar una nueva ley de vialidad que, respetando el espíritu de su ley de creación, permita recuperar las funciones hoy delegadas en organismos y empresas satélites creadas por el neoliberalismo, la modernice y le restituya los fondos específicos que le permitan sostener pautas de inversión en obra vial a largo plazo. Muchas gracias a todos por la atención.